quisiera que reflexionáramos sobre el derecho burocrático, para qué se pensó, si es lo mismo que el apartado A, si es pertinente que exista o no un apartado B, porque hay grandes voces que dicen que no es pertinente que tengamos un apartado B, que tal vez bastaría con que tuviéramos una regulación específica en la Ley Federal del Trabajo, que al final de cuentas todos son trabajadores al servicio del Estado. Si hay oportunidad que dialoguemos sobre el principio de regularidad en el funcionamiento del Estado, que analicemos a detalle por qué hay trabajadores de confianza, por qué hay trabajadores de base, para qué se pensó uno, para qué se pensó el otro, cómo funciona el servicio profesional de carrera, cómo funcionan los trabajadores de confianza de libre designación o de libre remoción. De ambas maneras se les llama según el autor que consultes. Y todavía más, si hay oportunidad que veamos algunos temas que me parecen muy trascendentes, como este acuerdo de 23 de abril de este año, que a propósito del COVID emitió el titular del Ejecutivo, donde propone una reducción voluntaria de hasta el 25% de la remuneración que reciben los burócratas, desde jefe de departamento para arriba, así como que no tengan aguinaldo. Si hay oportunidad, haremos un análisis estrictamente jurídico, sin ninguna carga de otra circunstancia, sino estrictamente jurídico sobre el particular. Destacado lo anterior, les voy a mandar esta presentación, si tú la quieres compartir. Yo la verdad es que nunca uso presentaciones, o generalmente no uso presentaciones en mis clases o en mis presentaciones, pero está a su disposición. Norberto Bobbio decía que poder y derecho son las dos caras de la misma moneda, lo cual es absolutamente cierto, porque mira, si el poder carece de derecho, es espurio y puede arrasar de tajo con los derechos de los gobernados. En tanto que el derecho sin poder es infértil y no podrá ser entonces el vehículo que conduzca a las relaciones sociales por excelencia, de manera que volveríamos al estado de naturaleza que Hobbes señalaba, es decir, a la ley del más fuerte. Destacado lo anterior, la piedra de toque, la piedra culmen, la piedra angular del Estado de Derecho, pues es la Constitución. Y la Constitución, como tú lo sabes, es el conjunto de principios y valores que nos da coherencia como nación. Pero es sobre todo, y más importante aún, la fuente legitimizadora de la actuación de la autoridad. Y en esa misma medida es su fuente de deslegitimación. Es decir, ninguna actividad estadual que sea extralógica al marco constitucional podrá afectar la esfera jurídica de un gobernado. Para ponerlo en términos del derecho constitucional mexicano, ningún gobernado podrá ser afectado en su esfera jurídica si no es por virtud de mandamiento escrito emitido por autoridad competente que funda y motive la causa legal del procedimiento. Destacado lo anterior, entonces, por su importancia, el derecho burocrático ha sido elevado a norma de rango constitucional y encuentra su principal asiento, que no único, en el artículo 123 constitucional, apartado B. Sin embargo, primero reflexionemos. ¿Qué es el derecho burocrático? ¿Cómo lo conceptualizamos? El derecho burocrático es la rama del derecho social que regula la relación de trabajo entre el Estado asimilado a patrón y sus trabajadores, en la lógica que el Estado se desprovee de su facultad imperium. Esa es la nota característica del derecho burocrático. El Estado está desprovisto de su facultad imperium, de manera que se relaciona con los particulares en una lógica de coordinación. Recordarás tú que la manera natural como la que se relaciona el Estado con los particulares es de supra a subordinación. Es el famoso régimen exorbitante del derecho administrativo. Por ponerte un ejemplo, el Estado te multa sin tomarte parecer. Hay una relación de supra a subordinación, ¿no? De manera que, fíjate, tan están en igualdad de circunstancias que esa es la razón. Otro día que me hagan favor de invitarme aquí a la UNAM y podamos hablar sobre el levantamiento de actas. Yo hice un libro que me lo publicó por Rúa. Bueno, fui coautor con Carlos Quintana Roldán, profesor de la UNAM, con Rosario Jiménez Moles y con Rocío Rojas Pérez, sobre el levantamiento correcto de actas administrativas. Pero fíjate, esa es la razón por la cual al levantar un acta administrativa, que será el documento base de la acción para demandar el cese de los efectos del nombramiento, que ese es el nombre correcto en derecho burocrático, el cese
de los efectos del nombramiento y no la rescisión, ¿no? Para demandar el cese de los efectos del nombramiento, tiene que haber 2 testigos de asistencia para que den fe precisamente de los extremos en los que se desarrolló el acta. ¿Por qué? Porque el Estado está actuando como patrón, no como autoridad. Si estuviera actuando como autoridad, no sería necesario que hubiera testigos de asistencia, porque los actos de autoridad se presumen válidos, salvo prueba en contrario. Es una presunción iuris tantum. Destacado lo anterior, entonces, ojo, la nota característica del derecho burocrático es esa, que el Estado se desprovee de su facultad de imperium. El Estado actúa como patrón. Destacado lo anterior, entonces, decíamos, ¿qué consideran ustedes? ¿Es una rama autónoma del derecho o no lo es una rama autónoma del derecho, el derecho burocrático, o es un callito, un apéndice, una partecita nada más del derecho laboral? ¿Es pertinente que tengamos un apartado B o no es pertinente que tengamos un apartado B? ¿Será necesario que se regulen de diferente manera? ¿Bastará tal vez con que tengamos una regulación específica en la Ley Federal del Trabajo? Porque dicen, todos son trabajadores al final de cuentas. Veamos pues, ¿para qué se pensó uno y otro de los apartados? ¿Qué hace el apartado A? ¿Para qué se concibió? Para regular a los factores de la producción, capital y trabajo, para evitar la exacerbación de clases. En la lógica que el capital, el patrón, el empleador, ¿Pero siempre... ¿Qué pasa? ¿Qué tienes, Nicolás? Que el empleador siempre... Les pedimos, por favor, que apaguen su audio, por favor, por respeto a nuestro expositor. No pasa nada, ahora con esto del que estamos todos en casa guardados, pues esto es el pan nuestro de cada día, entonces no pasa nada. Muchas gracias. De manera entonces que decíamos, ¿para qué se pensó el apartado A? Se pensó para regular capital y trabajo, en la lógica que el capital, el empleador, el patrón, siempre tiene una finalidad de lucro. Fíjate, esa gran empresa, FEMSA, Televisa, Cemex, etcétera, tiene una finalidad de lucro. Pero el pequeño taller familiar donde tal vez trabaja el papá, la mamá y los hijos, esa cocina económica tiene una finalidad de lucro. La lógica que sigue en el apartado A es que el patrón tiene una finalidad de lucro. Ahorita que veamos, por ejemplo, dentro de la administración pública paraestatal, que se rige por el apartado A por regla general, veremos algunas excepciones a este principio que te acabo de señalar. En cambio, el Estado nunca, por ningún motivo y en ninguna circunstancia, sobre todo en su administración pública centralizada, ahorita vamos a ver qué significa una y otra, jamás por ningún motivo y en ninguna circunstancia tiene una finalidad de lucro. La finalidad del Estado es proveer al cúmulo social, proveer a los gobernados de todas aquellas condiciones que le permitan vivir en sociedad. Debe proveerlo de educación, debe proveerlo de salud, debe proveerlo de seguridad, debe generar las condiciones específicas que le permitan ser productivo, etcétera. Mira, yo le pregunto hoy a alguien que haya sido burócrata, pensemos, por poner un ejemplo, que sea en la Secretaría del Trabajo Federal, ¿cuándo le pagaron reparto de utilidades? Y pues te dirá que nunca, porque el Estado nunca genera utilidades. Destacado lo anterior, entonces, ¿para qué se pensó uno y otro de los apartados? Tienen finalidades distintas. Pero fíjense, además, hay tres cuestiones que los académicos consideran que deben tomarse en consideración, perdónenme, para tener claridad que una rama del derecho es autónoma de la otra. Autonomía legislativa, y la tenemos hasta el día de hoy. El derecho burocrático federal se rige por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B. En cambio, el apartado A se rige por la Ley Federal del Trabajo. Autonomía jurisdiccional, y la tenemos hasta el día de hoy. Los asuntos laborales burocráticos se ventilan en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en tanto que la ley federal, hasta el día de hoy, serán las juntas locales o federales de conciliación y arbitraje quienes sean competentes
para resolver las controversias del apartado A según las 22 ramas de la industria o servicios que establece el artículo 123, apartado A, fracción 31, y su desdoblamiento infraconstitucional previsto en el artículo 527 de la Ley Federal del Trabajo, en tanto que existe además autonomía didáctica y científica. Se informa de diferente manera y privan diferentes instituciones en uno y otro de los apartados. Por ponerles un ejemplo, en el derecho, los asuntos que se están ventilando el día de hoy, no aquellos que iniciarán a partir de octubre de este año, sino los que se encuentran ventilándose el día de hoy. Las pruebas se ofrecen en la audiencia. En el apartado A, en el apartado B, las pruebas se ofrecen con la demanda y con la contestación. Corresponde también al presidente de la Junta la prosecución de la etapa de ejecución, en tanto que si tú ves el 151 de la Ley Burocrática y la interpretación que le ha dado el Poder Judicial de la Federación, pues corresponderá a la parte que obtuvo el laudo favorable instar la prosecución de la etapa de ejecución, en la lógica que si no lo hace, ojo, prescribe su derecho a ejecutar el laudo. Bien, destacado lo anterior, entonces, veamos para qué se pensó uno y otro de los apartados. Recordarán que en 1960 no había apartado B, sino el apartado B de cuando es, ¿alguien lo recuerda? Es de 1960. El entonces presidente de la República, el presidente López Mateos, mexiquense por cierto, y que venía de ser secretario del Trabajo, presenta iniciativa de reforma constitucional en 1959 y que en 1960 finalmente trajo la generación del apartado B del artículo 123 constitucional. Y fíjense qué dice. Los trabajadores de servicio del Estado, por diversas y conocidas circunstancias, no habían disfrutado de todas las garantías al trabajo que consigna el artículo 123 de la Constitución. La adición que se propone al texto constitucional comprende dice, los trabajadores al servicio del Estado, por diversas y conocidas circunstancias, no habían disfrutado de todas las garantías sociales que el artículo 123 de la Constitución General de la República consigna para los demás trabajadores. Es cierto, dijo el presidente de la República, que la relación jurídica que une a los trabajadores en general con sus respectivos patrones es de distinta naturaleza que la que liga a los servidores públicos con el Estado, puesto que aquellos, los trabajadores en general, laboran para empresas con fines de lucro o de satisfacción personal, mientras que estos, los burócratas, pues, trabajan para instituciones de interés general, constituyéndose así en íntimos colaboradores en el ejercicio de la función pública. La adición que se propone al texto constitucional comprende la enumeración de los derechos de los trabajadores y consagra las bases mínimas de previsión social que aseguren, en lo posible, tanto su tranquilidad y bienestar personal como la de sus familiares. Jornada máxima, tanto diurna, nocturna, descanso, etcétera. Una serie de derechos que finalmente se vieron plasmados en el desarrollo del apartado B. Y además, como ustedes ven, reitera la creación de un tribunal de arbitraje, al que se le asignan de manera expresa funciones conciliatorias. Como se ve, que es hoy el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, como se ve la lógica que subyace atrás de la intención del Ejecutivo al presentar la iniciativa de reforma constitucional, era desprover al Estado de su facultad de imperium cuando se relaciona con los gobernados, que son sus trabajadores. Destacado lo anterior, entonces, fíjate cómo ya empezamos a tener claridad que para diferentes cosas fueron pensados el apartado A y el apartado B. Fueron diseñados para diferentes cosas. Pero fíjate, vamos a empezar a hacer algunas diferencias nada más. ¿Cuál es el documento que vincula a un patrón y a un trabajador en el apartado A? Pues lo es el contrato de trabajo. ¿Y qué naturaleza jurídica tiene el contrato de trabajo? Pues es un contrato conmutativo y sinalagmático, es decir, donde las partes dan contraprestaciones recíprocas. En cambio, en el apartado B, el documento que vincula al Estado con un trabajador es el nombramiento. Y el nombramiento no participa de la naturaleza jurídica de un contrato. ¿Qué es el nombramiento? El nombramiento es un acto condición. ¿Qué implica que sea un acto condición? Primero ello, que es un acto administrativo. ¿Y qué es un acto administrativo? Es la manifestación extrínseca de la voluntad estadual que afecta a la esfera jurídica del particular. Por ponerte un ejemplo, el Estado multa, ¿no? Es una manifestación
manifestación exterior de la voluntad estadual que afecta a tu esfera jurídica. De manera que el nombramiento es un acto condición, es un acto administrativo. En uso de las facultades del funcionario legalmente con atribuciones para ello, te nombra. Por ejemplo, si tú ves un nombramiento, dice Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de mis atribuciones concedidas por el artículo fulano de tal, para saber concretamente cuál es el artículo fulano de tal, es el 89, fracción segunda de la Constitución. En uso de las atribuciones que me da el cuerpo normativo tal, te he tenido a bien a usted nombrarlo secretario de Turismo. No, cuando yo fui presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, pues nombraba a un número importante de funcionarios. Pero como además ningún gobernado tiene la obligación de desempeñar una labor para la cual no quiere hacerlo, en términos del artículo 128 constitucional, a ver, no sé si está conectado Pacote. Paco, ¿estás conectado? Sí, es así. Estoy a la orden, señor. Léete el artículo 128 constitucional, por favor. Sí. El artículo 128 constitucional establece con claridad que antes de desempeñar cualquier cargo, tendrás que protestarlo, es decir, a la orden. Léetelo, por favor, Paco. Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, protestará la protesta de guarda a la Constitución y las leyes que de ella emanen. Si tú ves, por ejemplo, la Constitución, en el caso de ministros, presidente de la República, etcétera, establece lo propio hasta con determinadas solemnidades, pero el artículo 128 constitucional, digamos que es la regla genérica que establece que antes de desempeñar cualquier cargo público, pues deberás protestar el cargo. Si tú ves cuando los funcionarios son de determinado nivel, incluso les hacen levantar la mano y toman la foto y protesta usted guardar y hacer guardar la Constitución, ¿no? Pero tú veas todos los demás. En el movimiento único de personal siempre dice, al firmar el presente documento, protesta guardar y hacer guardar la Constitución, etc. Y decíamos que es un acto condición. ¿Por qué? Porque la voluntad del sujeto nombrado se encuentra supeditada al marco normativo que regula la relación. ¿Cómo? Sí, así mero. La voluntad del sujeto nombrado se encuentra supeditada al marco normativo que regula la relación. Vete sacando de una vez el artículo 32 de la ley burocrática. Mira, en el apartado A, tú y yo nos ponemos de acuerdo, tú eres mi patrón y yo soy tu trabajador. Nos ponemos de acuerdo cuánto voy a ganar, ¿no? Pensamos que tú me quieres pagar 10,000 pesos y yo te negocio a 12 y quedamos en 11, ¿no? Tú me dices que tengo que llegar a las 8, yo a lo mejor tengo que 8:30 y a lo mejor nos podemos poner de acuerdo en la hora de llegar. ¿Cuáles son mis obligaciones? Pues las vamos a negociar tú y yo. En el apartado B no es así. Los derechos y las obligaciones de los trabajadores se encuentran supeditadas al marco normativo que regula la relación. Los derechos y las obligaciones de los trabajadores no son negociables. Se encuentran establecidas en el marco normativo que regula la relación. Por ejemplo, si yo te nombro a ti pensador general jurídico de la Secretaría del Trabajo, por decirte algo, ¿qué vas a hacer? ¿Cuáles son tus obligaciones? Están previstas en una norma. ¿Cuáles son tus derechos? Están previstas en una norma. Tú no podrías decir bajo ningún supuesto, al ver tus obligaciones, fíjate que ya vi el artículo fulano de tal y la primera fracción es así, me gusta, está padre. La segunda fracción no, esa obligación no la quiero yo tener. Oye, la obligación de presentar declaración patrimonial y de conflicto de intereses, no, eso sí de ninguna manera. No, tus derechos y tus obligaciones están normativamente previstos. Pero además, la remuneración que recibirás, que ese es el término correcto, pues, la remuneración que recibirás, hablando de burocracia, la remuneración que recibirás está tabularmente prevista. Tú no puedes decir, pensemos una cantidad, la que sea. Pensemos que tú por ser director general jurídico vas a ganar, para hacer la facilita, pensemos 100,000 pesos. Tú no puedes decir, no, yo soy un abogadazo, a mí 100,000 pesos no me es suficiente, a mí dame 300,000. Ah, no, pues no te los puedo dar, ¿no? O no, mira, yo soy un abogadazo, aunque me nombraste director general jurídico, no me pagues como director general, págame como subsecretario. No, eso no se puede. Artículo 32 de la ley burocrática, por favor. Sí, señor. El sueldo o salarios que se asigna en los tabuladores regionales para cada puesto constituye el sueldo total que debe pagarse al trabajador a cambio de los servicios prestados, sin perjuicio de otras prestaciones ya establecidas. Como ves, tu retribución está tabularmente prevista. Pensemos que si tú eres un nivel tabular, pensemos de un director general, si no los han cambiado, pues eran K11, el más bajo.
Eran K11, K23, etcétera, ¿no? Pero K11 era el más bajo para un director general. Pues todas las personas que tengan nivel K11 van a ganar exactamente lo mismo. No porque tú les digas, oye, pues es que a mí me tienes que pagar más. No hay manera que lo negocies. ¿Vale? Tus derechos y tus obligaciones están normativamente previstos. Pero además otra gran diferencia entre uno y otro apartado. Mira, fíjate que, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 38 de 97, ahí viene en la presentación que te voy a dejar, ya señaló categóricamente que el derecho burocrático es una rama autónoma del derecho que deriva, fíjate esto, deriva del administrativo y tiende a asemejarse al laboral. Para entenderle bien al burocrático, como lo van a ver ahorita durante lo largo de la plática, pues hay que entenderle al constitucional, hay que entenderle al administrativo y pues desde luego al laboral, ¿no? Destacado lo anterior, fíjate que en el apartado A, todos los vínculos que debes de tener en consideración siempre serán de naturaleza laboral, ¿no? La relación que te une con tu patrón o tu patrón con tu trabajador siempre serán de naturaleza laboral, siempre, en todo momento y en toda circunstancia. Ojo con esto, con todos los errores académicos que tiene la siguiente afirmación que yo voy a hacer. En la burocracia en general, fíjate nomás qué chulada de afirmación acabo de hacer. En la burocracia en general, hay tres naturalezas jurídicas perfectamente mezcladas en todo momento. La electoral, la administrativa y la laboral. Fíjate que el señor presidente de la República, titular de las instituciones de la administración pública centralizada, a ver, me voy a ir un poquito atrás para hacer una afirmación de primaria, pero luego es para caer con lo que voy a decir. Para su ejercicio, el poder se divide en tres. Artículo 49 constitucional. Ejecutivo, legislativo, judicial. Échatelo, por favor. ¿Qué hace el legislativo? ¿Ya lo tienes? Artículo 49. El supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. Fíjense, de una vez vete buscando el 41. Fíjense que... y el 39 también, por favor. Sí, señor, ya está. Fíjate que el legislativo y el judicial son pluripersonales, en tanto que el ejecutivo es unipersonal. Es decir, el único titular del ejecutivo es el señor presidente de la República. El ejecutivo es unipersonal. ¿Sale? Fíjate que, pero no lo digo yo, lo dice la Constitución, artículo 80 constitucional, mientras Pacote, ahorita te regreso al 41. Artículo 80 constitucional. Fíjate, este artículo jamás ha sido modificado y decimos, ¿por qué afirmamos que vivimos en una república presidencialista? De la redacción de este artículo. Se deposita. Supremo Poder Ejecutivo, dice. Adelante, por favor. Artículo 80. Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo, que se denominará presidente de los Estados Unidos mexicanos. El presidente, el titular del Ejecutivo nomás es uno. Nomás es uno, el señor presidente de la República. En cambio, insisto, el Poder Judicial y el Poder Legislativo son pluripersonales. Fíjate que dos de esos tres poderes se renuevan de manera periódica a propósito de elecciones libres, auténticas y periódicas. Así lo establece la Constitución. Artículo 41 constitucional, por favor, Paco. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, en los casos de la competencia de estos y por los de los estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de cada estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. El artículo 41, donde dice que las autoridades se renuevan a propósito de elecciones libres, auténticas y periódicas, por favor. La renovación de los poderes legislativos y ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas conforme a las siguientes bases. Gracias, Paco. De manera que nosotros, fíjate, nosotros renovamos a nuestras autoridades legislativas y administrativas a propósito de elecciones libres, auténticas y periódicas. Destacado lo anterior entonces, el presidente de la República, titular del Ejecutivo, no lo une con el Estado un vínculo laboral, sino electoral
El vínculo que une al señor presidente de la República con el Estado es electoral, en términos del artículo 36, fracción cuarta. Ayúdame con ese, Paco. 36, fracción cuarta de la Constitución, que establece que es, fíjate, obligación, no derecho. Es obligación de los ciudadanos desempeñar los cargos de elección popular para los que resultaron electos, los que en ningún caso serán gratuitos. Y ahí está el sustento constitucional de la remuneración que reciben aquellos que los une al Estado, un vínculo electoral. Adelante, Pacote, por favor. Artículo 36. Son obligaciones del ciudadano de la República, fracción cuarta, desempeñar los cargos de elección popular de la Federación o de las entidades federativas que en ningún caso serán gratuitos. Fíjate, desempeñar los cargos de elección popular, los que en ningún caso serán gratuitos. De manera entonces, fíjate, ¿no? ¿A quiénes los une con el Estado un vínculo electoral? O sea, al presidente de la República, a la y los gobernadores, a las y los legisladores, ¿no? Diputados federales, senadores, diputados locales, a los presidentes municipales, a los síndicos y a los regidores. A ellos los une con el Estado un vínculo electoral, no laboral. Incluso ya está resuelto por jurisprudencia. El caso concreto que se analizó fue de un regidor. ¿Qué violación laboral más grande que no se te pague? No es ningún tribunal laboral el que debe resolver la controversia. Es el tribunal que se consideró como una extensión del derecho al voto. A ver, el derecho al voto tiene a su vez dos derechos, el derecho a votar y el derecho a ser votado. Es una extensión del derecho a ser votado, desempeñar la función para la que resultaste electo, de manera que no será ningún tribunal laboral. Pero además, fíjate, vamos a ver cómo hay tres naturalezas mezcladas. En términos del artículo 123, apartado B, fracción 13, los miembros de las instituciones policiales, ¿qué tipo de naturaleza las une con el Estado? Si tú lees el artículo 123, apartado B, fracción 13, que dicho sea de paso, fue reformado en la época de Zedillo para quedar como está, dice que los miembros de las instituciones militares, policiales, la Armada de México, los peritos, los ministerios públicos, así como los del Servicio Exterior Mexicano, se rigen por sus propias leyes. Léetelo, por favor, Pacote. Los militares, marinos, personal del Servicio Exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales se regirán por sus propias leyes. Los agentes del... Esto de que se rigen por sus propias... ¿Qué se refiere? ¿Cómo se come? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es? ¿Qué naturaleza jurídica tienen? ¿Qué relación jurídica tienen con el Estado? Es una relación de naturaleza administrativa. Fíjate, jurisprudencia de pleno, 24/95, cuando se interpretó este artículo, dice, la relación Estado-empleo fue en principio de naturaleza administrativa, pero en derecho positivo mexicano, en beneficio y protección de los empleados, ha transformado la naturaleza de dicha relación equiparándola a la de carácter laboral. Ha considerado al Estado como patrón sui generis. Sin embargo, de dicho tratamiento general se encuentran excluidos 4 grupos, a saber, los militares, los marinos, los cuerpos de seguridad y el personal del servicio exterior, para los cuales la relación sigue siendo de orden administrativo. De manera, entonces, que los miembros de las instituciones policiales, de una vez vete buscando el artículo 73, Paco, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Los miembros de las instituciones policiales, ojo con lo que estoy diciendo, los miembros de las instituciones policiales que tienen funciones propias de la carrera policial, esta es la nota característica, ¿no? Los miembros de las instituciones policiales que tienen funciones propias de la carrera policial, no los une al Estado en relación de trabajo, sino administrativa. Entonces, fíjate, vamos a hacer un laboratorio. Pensemos que el presidente de la República une al Estado un vínculo electoral, instruye a su secretario de Seguridad Pública, en términos del artículo 90 constitucional y primero de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que está en la Administración Pública Centralizada. El presidente de la República instruye a su secretario de Seguridad Pública Federal que nombre al comisario de la Guardia Nacional, pensemos en el Estado de Morelos, o en el Estado de México, o en el Estado que les dé su gana. Pensemos en el Estado de México, pues. Entonces, el presidente que lo une al Estado, un vínculo electoral, instruye que se nombre al comisario de la Guardia Nacional, que lo une al Estado, un vínculo administrativo, quien a su vez nombra a su secretaria.
que desempeña funciones propiamente secretariales, no policiales. Ella sí es trabajadora, pero de confianza, en términos del artículo 73 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por favor, Paco, si lo tienes a la mano. Estás con tu micrófono cerrado. Artículo 73. Las relaciones jurídicas entre las instituciones policiales y sus integrantes se rigen por la fracción 13ª del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente ley y demás disposiciones legales aplicables. Como ustedes ven, ya dijo que son... A ver, síguele leyendo donde dice, son trabajadores pero de confianza. Todos los servidores públicos de las instituciones policiales en los 3 órdenes de gobierno. Échale. Todos los servidores públicos de las instituciones policiales en los 3 órdenes de gobierno que no pertenezcan a la carrera policial se considerarán trabajadores de confianza. Los efectos de su nombramiento se podrán dar. Son trabajadores, pero de confianza. Entonces, fíjate, una persona que le une al Estado un vínculo electoral instruye que se nombre a una que le une al Estado un vínculo administrativo, que a su vez instruye que se nombre a una que la une al Estado un vínculo laboral. Como ves, las 3 naturalezas jurídicas están perfectamente mezcladas en todo momento. Pero además, por la pura calidad de los sujetos que intervienen en la relación, es suficiente para considerar que participan de diferente naturaleza. Mira, te pongo un ejemplo, Juan. Si yo te presto dinero a ti y firmamos un contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria, por la calidad de los sujetos que intervienen en la relación, 2 particulares, ¿qué tipo de naturaleza es? Pues privada, pues es de ámbito. Sí, claro que es derecho privado. ¿Cuál es? El civil. Es civil. Somos 2 sujetos de derecho privado. Pero si un banco, Bancomer, HCBC, Banorte, el que te tu gana, te presta dinero a ti o me presta dinero a mí, pensemos, y firman un contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria, fíjate que es exactamente la misma figura. Por la pura calidad de los sujetos que intervienen en la relación, es una relación de carácter mercantil. Y yo no veo en ningún lado diciendo vamos a desaparecer el mercantil. Miren, en el Código Civil vamos a regular la parte específica de los actos de comercio y les hacemos un apartadito chiquito. Participan de diferente naturaleza. Mira, como ves, uno y otro apartados son verdaderamente distintos. ¿Cuál es el documento que lleva la relación colectiva en la apartado A? Pues el contrato colectivo de trabajo, que nuevamente es conmutativo y sinalagmático. La representación sindical y el patrón se dan contraprestaciones recíprocas. En cambio, en el apartado B, el documento que regula la relación colectiva son las condiciones generales de trabajo. Ojo, que fija la dependencia, que sí, oyendo la opinión del sindicato. En la realidad, sí se negocian las condiciones generales de trabajo. Neta va a ser un loco de la guerra para no negociar con el sindicato de la dependencia a tu cargo los extremos en los que se fijarán las condiciones generales de trabajo. Sin embargo, corresponde al patrón fijarlas. ¿Sale? Fíjate qué cosa más cotorra. Por cuanto a la administración pública centralizada, para que puedan ser exigibles cualquier evaluación con cargo al Estado, tendrán que venir autorizadas por la Secretaría de Hacienda. Y tú me vas a decir, oye, pero pensemos que estamos registrando las condiciones generales de trabajo, pensemos de la Secretaría del Trabajo. Es decir, oye, ¿qué tiene que hacer Hacienda con la Secretaría del Trabajo? ¿Por qué tan metiches? Artículo 87 y posteriores. 87 hasta el 91, por favor, de la ley burocrática. Si quieres el 88 te lo brincas, pero los demás sí, por favor. Las condiciones generales de trabajo se fijarán por el titular de la dependencia respectiva, tomando en cuenta la opinión del sindicato correspondiente a solicitud de este. Se revisará cada 3 años. Artículo 89. Los sindicatos que objetaren sustancialmente condiciones generales de trabajo podrán ocurrir ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, el que resolverá en definitiva. Artículo 90. Las condiciones generales de trabajo surtirán efectos a partir de la fecha de su depósito en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
Artículo 91. Las condiciones de trabajo de cada dependencia serán autorizadas previamente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos de la Ley Orgánica del Presupuesto de Egresos de la Federación, cuando contengan prestaciones económicas que signifiquen erogaciones con cargo al gobierno federal y que deban cubrirse a través del presupuesto de egresos de la Federación, sin cuyo requisito no podrá exigirse al Estado su cumplimiento. Fíjate, entonces, ¿cuáles son las reglas? Las fija la dependencia, oyendo la opinión del sindicato. Si el sindicato las objetare, pues será el Tribunal Burocrático Federal quien resuelve en definitiva. Surten efectos a partir de, dice la ley, de su depósito, ya ha sido interpretado por Poder Judicial de la Federación, que es propiamente a partir de su registro, ¿no? Porque te las pueden llevar al tribunal, pero no traer, por ejemplo, este requisito específico de venir autorizadas por la Secretaría de Hacienda, y pues no son exigibles, ¿no? Y ¿qué tiene que hacer Hacienda? Pensemos que fueran las condiciones generales de trabajo de, no sé, la Secretaría del Trabajo, que es la que estábamos usando de ejemplo. Y que ahí diga que se van a llevar al sindicato a que haga sus juegos nacionales una vez al año, que se van a llevar a 200 trabajadores y que la dependencia va a pagar el hotel y el hospedaje y el avión y las comidas. Ahí están las obligaciones, ya lo vieron con su titular de la Secretaría, se pusieron de acuerdo el sindicato y el titular de la Secretaría del Trabajo, se tomaron la foto, se abrazaron, están como los tomatitos, muy contentitos, pero no trae la autorización de Hacienda, pues no es exigible. ¿Y qué tiene que hacer Hacienda? ¿Por qué? ¿Por qué estará involucrada Hacienda? Artículo 126 constitucional, Paco, por favor. No puede hacerse pago alguno que no esté presupuestalmente previsto o sometido a ley posterior. Adelante, Paco, por favor. No podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado por la ley posterior. Esto, es decir, no pertenece a la administración pública, sino es un poder constituido del Estado, igual que el legislativo es un poder constituido del Estado. Pues ellos no tienen que cumplir con este requisito, porque el artículo 91 es categórico, ¿no? Para las dependencias. Las dependencias nada más es la administración pública centralizada. Pero no lo digo yo, lo dice la Constitución. Ahorita lo vamos a ver, artículo 90, Constitución. De manera que, como ves, hay grandes diferencias entre uno y otro de los apartados. Están pensados para diferentes cosas. Fíjate, nada más. Ya sabemos, ¿no? Por ejemplo, que hay trabajadores que los une el Estado un vínculo electoral, pero hay otros funcionarios que los une el Estado, un vínculo administrativo, etcétera, y hay otras autoridades que las une al Estado un vínculo electoral. Ya sabemos que aquellos que los une con el Estado un vínculo electoral hay que pagarles, pero ¿y a los demás? ¿Dónde dice que les debemos de pagar? Porque atento al principio de legalidad, la autoridad solo puede hacer aquello que expresamente le obligue la norma, en tanto que los gobernados podrán hacer todo aquello que expresamente la norma no les prohíba. ¿Dónde dice que hay que pagarles? En algún lugar debe decir, si no, no les podríamos pagar. Artículo 127 constitucional, Paco, por favor. Los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. Fíjense, ¿qué es lo que dice este enunciado constitucional? A los burócratas de cualquier orden u órgano de gobierno hay que pagarles. Recibirán una remuneración, ¡ojo!, irrenunciable. ¿Ya vieron? No es renunciable. Yo no puedo llegar y decir renuncio al 50% de mi remuneración, al 10%. Es irrenunciable. Ahí lo dice el texto constitucional.
Más de alguna vez hemos escuchado ahí en alguna campaña, etcétera, que te dicen, oh, cuando yo llegue a presidente municipal, o sea, voy a hacer, no voy a cobrar. Pues primero me daría muchísima desconfianza, pero pues de qué va a vivir. Y segundo, es constitucionalmente imposible. Es irrenunciable la remuneración. Y como ya vimos, la remuneración está prevista en los tabuladores. Y ahorita vamos a ver. Fíjense, todavía nomás para problematizar el problema. La remuneración de los burócratas, como está tabularmente prevista y se tiene que prever al estar tabularmente prevista en el presupuesto, no se puede reducir en el ejercicio fiscal correspondiente. Artículo 123, apartado de fracción cuarta, por favor, Pacote. Los salarios serán fijados en los presupuestos respectivos sin que su cuantía pueda ser disminuida durante la vigencia de estos, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución y en la ley. Fíjate qué dice la propia Constitución. No puedes reducir la remuneración, los salarios, pues, de los burócratas en el ejercicio fiscal correspondiente. ¿Cuándo se fijó el presupuesto que corre en el año 2020? Pues se fijó en el año 2019. De manera que tú no puedes venir ahorita en junio y decir, no, pues les voy a reducir el salario ni en octubre ni en noviembre. Durante el ejercicio fiscal correspondiente no puedes, durante la vigencia de un presupuesto no puedes hacer. Otro cantar será para otros ejercicios correspondientes, pero además tratándose de los juzgadores hay otras reglas que si hay oportunidad, ahorita las vemos. Entonces ya vemos que hay que pagarle a los burócratas, pero ahora, ¿qué quiere decir que sea remuneración? ¿Qué conceptos integra remuneración? Por ejemplo, si habláramos del apartado, estuvimos hablando del salario, pues está perfectamente definido en el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Y queremos hacerla facilita lo que es. ¿Cómo están? ¿Me escuchan por acá? Ya te escuchamos, consejero, ya lo escuchamos, únicamente hace falta el audio, el video. Bueno, pues quién sabe qué le pasó, ya ves que los fierros no tienen palabra de honor. Quién sabe qué le pasó a la computadora, pero ya me conecté desde mi iPad. Perfecto. Perdón ahí por el inconveniente, pero pues aquí los tecnológicos que no le hallan. Bien, entonces estábamos en el artículo 127 constitucional. Decíamos que el concepto... ¿Sí me escucharon eso? ¿Hasta dónde me escucharon? Si no, prefiero regresar. Regreses un poquito, consejero, porque justo... Sí, pero ¿desde dónde? ¿Hasta dónde me escucharon? Posterior al 127, cuando se dio lectura al 127. ¿Al 127 primer párrafo o al 127 fracción primera? ¿En dónde nos quedamos? Nos quedamos porque yo ya iba echándome un rollote. Nos quedamos en el 123 apartado B, fracción cuarta, le dimos lectura. Ok. Entonces, durante la vigencia del presupuesto no puedes reducir, o sea, ahorita si hay oportunidad, vemos pues esto que les comentaba, ¿no? Que te dicen que voluntariamente te vas a reducir el 25%, pues ni voluntariamente se puede, porque no está a tu disposición, ¿no? La Constitución dice es irrenunciable. Entonces, y no puede reducirse durante la vigencia del presupuesto. Ha habido ahí algunos casos cotorros que ahorita los platicamos. Destacado lo anterior, entonces, sí, el concepto salario, decíamos, para el apartado A, pues está legalmente previsto, está previsto en el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, que digamos en términos generales es lo que te dan por el trabajo integra salario, lo que te dan para el trabajo no integra salario, ¿no? Y yo les ponía el ejemplo que si tú eres minero y te dan 1,000 pesos por meterte a la mina, pues eso integra salario. Si te dan unas botas para meterte a la mina, pues eso no integra salario. Pero en el apartado B, el concepto de remuneración está constitucionalmente previsto. Artículo 127, artículo 127, fracción primera, perdón. Oye, y me dicen a quién le mando la presentación, porque la verdad es que nunca la leo, pero ahí está todo el numerito, ¿no? Todo, todas las jurisprudencias, todo. Gracias. Ahí para que te la circules.
Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales. Digamos que puedes reducirlo de la siguiente manera. Todo lo que le paguen un burócrata, ¿no? Que no sean los gastos sujetos a comprobación, es remuneración. Todo, ¿no? Bonos, todo lo que le paguen a un burócrata, siempre que no sean los gastos sujetos a comprobación. Artículo 127. Ok, entonces ya vimos que hay que pagarles, ¿no? ¿De dónde salió esto que nadie puede ganar más que el presidente de la República? Fracción segunda de ese mismo artículo, Paco, por favor. Ningún servidor público podrá recibir remuneración en términos de la fracción anterior por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente. Nadie puede ganar más que el presidente, dice la Constitución. Si tú ves el artículo 3º transitorio de esta reforma constitucional, no aplica para jueces, magistrados locales ni federales en activo. Artículo, vamos a ver nomás lo específico para Poder Judicial y regresamos a lo que estábamos. Porque se acuerdan que se dio, miren, yo en las clases soy bien claridosote, yo sí lo que me pregunten, sí les digo la opinión, siempre constitucional o siempre legal, pues, pero les doy una opinión siempre jurídica, no de carácter político. ¿Se acuerdan que se dio ahí hace algún tiempo el debate que si ganaban mucho, que si ganaban poco, que si quién sabe qué? Vamos a ver el puro análisis constitucional. No si estamos de acuerdo, si no estamos de acuerdo, si es mucho y que qué feo que ganen mucho, o que si es poco y que qué feo que ganen poco. No nos vamos a meter eso. Vamos a ver el análisis 100% jurídico. Artículo 94, perdón, Pacote. Párrafo y para Poder Judicial de las entidades federativas, 110, es más, si quieren nos vamos derechito a ese 116, fracción tercera, último párrafo. Para Poder Judicial de la Federación, dice lo mismitito, nomás para la Federación. ¿Ya lo tiene alguien por ahí? Aquí está listo. ¿Me escuchan bien? Porque dice el sonido está viciado, hay un mensaje. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Ah, ok. El Poder Judicial de los estados se ejercerá por los tribunales que establezcan las constituciones respectivas. Último párrafo, Pacote. Los magistrados y los jueces percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ser disminuida durante su encargo. Los jueces locales y los magistrados locales no recibirán, fíjate que el marco constitucional, por eso empecé desde ahí la plática, son las reglas que nos dimos. Los juzgadores no participamos en la redacción de esas reglas, son las reglas que nos dimos para funcionar en sociedad. Como vimos, el artículo 128 establece categóricamente que todos, pero todos toditos, tienen que protestar, cumplir con la Constitución y hacerla cumplir. El marco constitucional dice que los juzgadores locales, hay una regla específica en el antepenúltimo párrafo 94, Paco, porfas, no puede recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, la que no podrá ser disminuida durante su encargo. Fíjense que desde la jurisprudencia 29 del 2012, ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó dentro de las garantías judiciales, dijo, miren, la garantía de independencia judicial es instrumental del derecho de acceso a la justicia. ¿Por qué decimos que es instrumental del derecho de acceso a la justicia? Porque los gobernados lo que quieren, y hace todo el sentido del mundo, son jueces imparciales, objetivos, que no se les tiemble la mano para tomar una decisión por una cuestión política. De manera que tú, gobernado, ¿qué es lo que deseas? Pues tener un juez imparcial. Por eso, las garantías judiciales, concretamente la de independencia judicial, es instrumental del derecho de acceso a la justicia. Por favor, Paco, la regla para los federales. Ni los ministros, ni los consejeros de la Judicatura Federal, ni los jueces, ni los magistrados les puedes bajar la remuneración. La remuneración que perciban por sus servicios los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de circuito, los jueces de distrito,
y los consejeros de la Judicatura Federal, así como los magistrados electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo. Hay una regla constitucional específica. Entonces, mira, nomás voy a poner un ejemplo así de laboratorio, nomás para problematizar el problema. Pensemos, aquí a la que veo enfrente es a Vero, entonces voy a usarla de ejemplo nomás porque es la que veo. Digamos que Vero la nombraron magistrada federal o local o lo que sea, pues. Magistrada local, pensemos. El último día del gobierno de Peña Nieto levantó su mano y protestó el cargo. Ella tiene un derecho adquirido, porque al protestar el cargo adquiere el derecho a que no se le baje la remuneración durante todo el tiempo que dure su encargo. ¿Con qué presupuesto se va a calcular su remuneración para que no fuera superior a la del presidente de la República? Pues con el que estuviera vigente cuando fue nombrado. De manera que el año próximo, pensemos que ahorita ganaba 10 pesos, ¿no? Y el año próximo dicen que la remuneración del presidente de la República son de 4 pesos. A ella no le pueden bajar no le pueden bajar su remuneración. Está constitucionalmente previsto lo contrario. Como ven, hay una regla específica para los burócratas en general, pero hay una regla específica para los juzgadores locales y federales. ¿Sale? Destacado lo anterior, entonces, ok. Acabo de ver aquí a Gilberto Chávez Orozco. Qué gusto saludarte, queridísimo Gilberto. Un gusto verte. De manera, entonces, ese sí sabe Gilberto, Me he echado buenas discusiones constitucionales con él, es gallo, la verdad. De manera que esa es la regla específica, entonces, para los juzgadores. Ya vimos que hay que pagar. Ya vimos que las remuneraciones son irrenunciables. Ahora, ¿quién dijo que hay que tener dinero? En algún lado debe decir. Hay que tener dinero para pagar. Artículo 75 de la Constitución, Paco, por favor. Oigan, me dicen cuando me tenga que callar, porque si no me echo un rollo hasta pasado mañana. Sí, nosotros le decimos, querido consejero. ¿Cuánto me queda? Porque pues, todavía ni empiezo apenas estamos en la naturaleza jurídica del derecho burocrático. Está calculada. Y sí me gustaría poder platicarles a trabajadores de base, confianza, pero si no otro día. No, adelante. Listo. Digo, y si tuviera que agotarse, vemos cómo le hacemos. Pero está hasta las 9 ahorita esta sesión. Sale y vale. Listo. Artículo 75. La Cámara de Diputados, al aprobar el presupuesto de egresos, no podrá dejar de señalar la retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la ley y en caso de que por cualquier circunstancia se omita fijar dicha remuneración, se entenderá por señalada la que hubiere tenido fijada en el presupuesto anterior o en la ley que estableció el empleo. ¿Ya vieron cuál es la regla? La Cámara de Diputados, al fijar los presupuestos, no puede olvidar a los puestos previstos en la ley. ¿Cuáles son los puestos previstos normativamente? Pues los burócratas. Si no lo haces, tiene que aplicarse el presupuesto del año anterior. Esa es la regla. ¿Ya vieron cuánta regulación constitucional llevamos? Y apenas vamos a entrarle al apartado B. Es de lo más, de verdad. Fíjense que yo siempre les digo en clases, el derecho del trabajo, que es la materia que pues, a los que estamos aquí nos gusta, siempre la han considerado el primo pobre, el patito feo, ¿no? Y no es verdad, es de lo más técnico que hay. Pero de lo más técnico que hay, un buen laboralista es un gallote, es un de veras buen abogado. Y siempre, miren, ni me invitaron a hablar de la reforma, pero como todos soy bien claridoso, te voy a decir. Qué mal está esto de que no haya magistrados laborales, ¿no? Y les voy a decir, ¿por qué? Porque en el órgano máximo de deliberación, si a mí me hubieran dicho cómo debió haber quedado, claro que nadie me preguntó, pues, ¿no? Pero si a mí me hubieran dicho, debieron haber sido magistrados unitarios. El derecho laboral siempre ha sido un instancial, pero debieron haber tenido la categoría de magistrados y no de jueces. Y les voy a decir, ¿por qué?
Porque en el órgano máximo de deliberación de un tribunal, que es el pleno de los magistrados, ese es el órgano máximo de deliberación, ¿no? No es el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura es el órgano de deliberación administrativa. Pero el órgano máximo de deliberación pues, es el pleno de los magistrados. Nunca va a estar representada la materia laboral. Va a estar representada la penal, la familiar, la civil, pero nunca la laboral. ¿Por qué? Pues porque no hay magistrados laborales. Este problema no lo tiene Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué? Pues porque en el órgano máximo de deliberación, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahí sí está representada la materia laboral. De manera natural a la competencia de la segunda sala, pues es laboral y administrativo. Pero en todos lados, es más, nunca podrá haber un presidente del tribunal, de ningún tribunal que conozca bien o que sea, digamos, el área de su predilección la laboral. A lo mejor será un gran laboralista, pero para llegar a magistrado tuvo que llegar por ser magistrado civil o ser magistrado mercantil o magistrado penal. Otra vez volvimos a hacer la materia laboral el primo pobre. Me parece un error de diseño. Y no lo sé, pero yo nomás creo que hicieron esto porque es más barato pagarle a un juez que a un magistrado. Pero me parece que se cometió un error de diseño. Debió haberse, incluso me parece que el ánimo de la Constitución iba en otro sentido, porque si tú ves el artículo 123, apartado A, fracción 20, primer párrafo, dice, los tribunales laborales, y luego ya en la Ley Federal del Trabajo le dijimos un juez, ¿no? Fíjate, échate el 123, apartado A, fracción 20, primer párrafo, Paco. Ya voy a regresar al burocrático, nomás que me parecía importante precisar esto, que desde mi óptica fue un error. Y yo creo que este tipo de pláticas, los cursos, las conferencias, las clases, etcétera, son para platicar lo que está mal. Si vas a platicar que todo es como si vas al doctor y ¿a qué vino? No, pues nada, doctor, me siento muy bien. Ah, pues entonces vais a ir a su casa, pues ¿a qué vino? ¿No? Me parece que hay que platicar las cosas que no están tan bien para que nosotros podamos, los temas, yo siempre he considerado que hay que calentarlos desde la academia para que se puedan llevar a la realidad. Adelante, Paco, por favor. Si tiene, o alguien, el que tenga el 123 apartado A, fracción 20, primer párrafo. Si alguien lo tiene, que me ayude, porfas. Aquí está, señor. Échetelo, Pacote. ¿Qué tal que me traje mi voz en off y todo, eh? Está bien, está bien. Échale, Pacote, porfas. Un segundito. 123 dijo, ¿va, consejero? Sí, por favor, apartado A, fracción 20, primer párrafo. Sí. La resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones estará a cargo de los tribunales laborales del Poder Hasta ahí. Judicial De los tribunales laborales parece, digo, el término lato sensu tribunales, pues implica a cualquiera, ¿no? La Corte es el más alto tribunal del país, pero pues un juzgado, desde luego, también es un tribunal. Sin embargo, me parece que el enunciado constitucional iba un poco dirigido a que fueran magistrados laborales. Sin embargo, a ver, en materia administrativa, por ejemplo, aunque es un instancial por regla general, usted conocen magistrados en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que es un instancial, conocen magistrados. Me parece que lo deseable es que les hubiéramos dado el nivel de magistrado. Bueno, lo cierto es que no sucedió. Decíamos entonces que el apartado A y el apartado B se pensaron para diferentes cosas. Y ya que lo vemos un poco más a detalle, pues parece que tiene mucha razón de ser, ¿no? Fueron pensados para diferentes cosas. Vamos a empezar a hacer un poquito de distribución de competencias porque ese es uno de los temas más técnicos que hay ahora en el concurso para jueces y demás categorías laborales en el Estado de México. Esta clase se las eché como en 3 horas. Técnico. ¿Cómo se distribuyen las competencias en materia de trabajo? ¿Alguien sabe? Porque luego nomás te dicen así ya de volada, ¿no? Mira, todos los burócratas, todos en el apartado B. Y todos los trabajadores en general en el apartado A. Y ya, como si fuera, ahora sí que palabra del Señor. Y no está tan así. Vamos a ver, fíjense. Vamos a empezar. Vamos a irnos un poquito para atrás. Ándele por las ramas, pero no nomás por esa. Se distribuye por las ramas de la industria o por la naturaleza jurídica del patrón. Me voy a ir un poquito para atrás para regresar ahí.
¿por qué decimos que el derecho del trabajo es federal? Porque hay una ley federal del trabajo. ¿Con qué sustento constitucional se emitió una ley federal del trabajo? Antes de 1917, de la Constitución de 1917, aquella que creó la primera, precisamente, constitución de corte social del mundo, pues, ¿en qué órbita se encontraba el derecho al trabajo? En la órbita de lo privado. Y si tú ves la redacción de la Constitución de 1917, no dice a quién le corresponde. ¿Por qué decimos que la ley federal del trabajo, por qué decimos que el derecho del trabajo del apartado A es una rama federal? Una rama federal. Discúlpenme, por favor. ¿Por qué decimos que es una materia federal? Miren, hay una cosa en México que se llama el sistema residual. El sistema residual está previsto en el artículo 124 constitucional, que dice que lo que es competencia federal se encuentra previsto así, como competencia federal. Lo que no está expresamente previsto así, como competencia federal, se entiende de manera residual o por exclusión, competencia local. Pacote, ¿tendrás por ahí el 124 constitucional, por favor? Sí, señor. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales se entienden reservadas a los estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de sus respectivas competencias. Ahora, fíjense que en 1917, pues no se decía cómo iba a estar esto, entonces los estados de Veracruz y Yucatán empezaron a regular como les dio su gana, que ya ellos desde 1914 y 1915 empezaron a regular algunas instituciones del derecho del trabajo, después se metieron en el México postconstitucional, es decir, después de 1917, hay que regular nuevamente este aspecto. Y como cada estado lo hizo como Dios le dio a entender, en 1929 se reforma el artículo 73, fracción décima de la Constitución y el artículo 123 constitucional. ¿Qué dice el artículo 73 de la Constitución? Son las facultades exclusivas del Congreso de la Unión. Facultades exclusivas del Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Artículo 73, fracción décima, parte infine de la Constitución, Pacote, porfas. El Congreso tiene facultad, fracción décima, para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, sustancias químicas, explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear, y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123. Para expedir las leyes reglamentarias del artículo 123. Con este sustento constitucional, esta reforma fue de 1929, con este sustento constitucional se emitió en 1931 la primera ley federal del trabajo. ¿Sale? Por eso se federalizó la materia de trabajo. Incluso ahorita que veamos las ramas industriales, un segundito, tengo que contestar una llamada, denme un segundo, por favor. Perdón. Entonces, decíamos que con este sustento constitucional se emitió la primera ley federal del trabajo, ¿no? Ahorita vamos a ver qué importante es la redacción constitucional cuando veamos las ramas industriales. Destacado lo anterior, entonces decíamos
que el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados Federales y Cámara de Senadores, tiene facultades exclusivas para emitir la regulación infraconstitucional del artículo 123, ¿no? Y con ese sustento se emitió la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y la Ley Federal del Trabajo. Y luego, ¿cómo lo hizo el Estado de México, el Estado de Guanajuato, el Estado de Nuevo León, el Estado de Morelos, bueno, todas las entidades de la República para emitir su ley burocrática local? ¿Cómo lo hicieron? ¿Con qué sustento constitucional? Si acabamos de ver que dice que el artículo 73, fracción décima, que el Congreso de la Unión tiene facultades exclusivas para emitir la regulación infraconstitucional del artículo 123. ¿Con qué sustento lo hizo? ¿No? Aquí en el Estado de México, la ley de los trabajadores al servicio del Estado de México y municipios. Y la ley burocrática de pues, todas las entidades federativas. ¿Cómo lo hicieron? Diría mi abuelita, ¿quién les dio tan grande pico, mijo? ¿Cómo le hicieron? ¿Con qué sustento? Pues tiene que haber uno. Si la ley, la autoridad solo puede hacer lo que la ley expresamente le mandata. Fíjense que el sustento constitucional de los trabajadores burócratas locales se encuentra en el 116, fracción sexta de la Constitución. Mucho cuidado, ojo con la redacción, porque aquí hay una clave específica que fue interpretada por la Corte. Entonces, por favor, pongan mucha atención con la última parte de la fracción sexta. Es bien importante. Paco, ¿me echas la mano, por favor? Sí, señor. Las relaciones de todos y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias. Se rigen, fíjate, ¿cómo está el enunciado constitucional? Las legislaturas locales tienen facultades exclusivas. Mientras ya había Alberto Ramírez para regular la relación de trabajo entre el Estado, entendido como entidad federativa, asimilado a patrón, y sus trabajadores. Pero fíjate, esta es la clave. Aquí está el truco del almendruco. Esto fue motivo de interpretación por la Suprema Corte. Siguiendo el artículo 123 y sus disposiciones reglamentarias. ¿Ya vieron que no dijo siguiendo el apartado A o el apartado B? Dice, siguiendo el artículo 123 y sus disposiciones reglamentarias. De manera que esto fue motivo de interpretación por la Suprema Corte y en la jurisprudencia 130 del 2016 de segunda sala, dijo, puede hacerlo siguiendo el apartado A, el apartado B o incluso de manera mixta. ¿Sale? Es bien importante. Y luego, ¿alguien puede trabajar en un ayuntamiento? ¿Sí o no? Alguien que me diga. ¿Alguien puede trabajar en un ayuntamiento? ¿Qué opinan ustedes? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Más o menos? ¿Qué opinan? ¿Pueden o no trabajar en un ayuntamiento? Díganme lo que sea, pues, si diciendo sí o no tiene el 50% de posibilidades de atinarle. ¿Qué creen ustedes? ¿Se puede o no se puede? Porque nos encanta de todo corazón. Sí se puede trabajar, dice Raquel Lora y alguien más me dijo por acá. A ver, déjenme metichar. Soriano Ortiz dice que sí, Raquel Lora dice que sí, Beatriz Ortega dice que sí, Harumi dice que no, pero ella no vale porque trabaja conmigo. Uldarico. Fíjate lo que me dice Uldarico. Uldarico, exactamente. Son trabajadores a excepción del presidente municipal e integrantes del ayuntamiento. El ayuntamiento es un cuerpo edilicio integrado por el presidente municipal, síndicos y regidores. A ver, la respuesta es, ¿alguien puede trabajar en un ayuntamiento? La respuesta categórica es no. No se puede. Son trabajadores municipales, pero no lo digo yo, lo dice la Constitución. 115, fracción octava, segundo párrafo, Pacote. Pero miren, ¿qué es el ayuntamiento? El ayuntamiento es un cuerpo edilicio integrado por el presidente municipal, síndicos y regidores. No más, nadie más integra el ayuntamiento nomás es eso, presidente municipal, síndicos y regidores, es decir, es el órgano de gobierno, ¿no? El presidente municipal, los síndicos y los regidores los une con el Estado un vínculo electoral, 36 fracción cuarta de la Constitución. Lo que eres, si tú eres el director de parques y jardines, si tú eres la secretaria, si tú eres el de tesorería, el que seas, eres un trabajador
municipal. Artículo 115, fracción octava, segundo párrafo, Pacote, porfas. Las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto en el artículo 123 de esta Constitución y sus disposiciones reglamentarias. Otra vez, empiézate esa fracción para que vean. Otra vez, Paco. Las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores. Entre los municipios y sus trabajadores. Eres un trabajador municipal. Porque nos encanta de todo corazón, ¿eh? ¿Dónde trabajas? En el ayuntamiento de Metepec. Vamos. Pues no. Trabajas en el municipio. ¿Sale? Destacado lo anterior, entonces, con ese sustento constitucional, es que se han emitido las leyes burocráticas locales. Esto es bien importante para ver la distribución de competencias en materia de trabajo, porque hay unas reglas federales que no aplican a pie juntillas para la burocracia local. Vamos otra vez entonces a lo que estábamos. Y entonces, ¿y la Ciudad de México? ¿Qué hacemos con la Ciudad de México? ¿Qué hacemos con la Ciudad de México? Hasta el día de hoy, bueno, no sé si hasta el día de hoy, pero hasta inicios del año 2020, la autoridad competente para resolver las controversias entre la Ciudad de México y sus trabajadores era el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Recuerden que el apartado B se creó en 1900. A ver, vamos a ver aquí qué dice. Es la excepción que entra en el apartado B. Pues ahora sí que entraba hasta este año. Ahorita te voy a decir. Váyanle buscando. Artículo 100, no es el mismo criterio, hay una disposición específica. 122, apartado 11ª, Pacote. Les explico cómo está en lo que se la van buscando. Miren, en 1960, cuando se crea el apartado B, y en 1963, cuando se emite la Ley Burocrática Federal, pues el DF era un departamento del Distrito Federal, era un departamento administrativo. De manera que los trabajadores al servicio del DF pues eran considerados trabajadores federales para todos los efectos. Su Instituto de Seguridad Social era el ISSSTE. Listo. Se les considera... ahí voy, Paco, espérame tantito. Al jefe de gobierno, entonces regente, lo nombraba el presidente de la República, era parte de su gabinete. De manera que los trabajadores de la Ciudad de México eran trabajadores federales. Y entonces la competencia natural, pues era del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Cuando yo fui presidente del tribunal, pues la parte más grande de los asuntos, la verdad que son asuntos de la Ciudad de México. Digamos que es el cliente número 1 del tribunal, o cuando menos era, no sé cómo esté ahorita. Durante la presidencia de Peña Nieto y cuando era jefe de gobierno Mancera, se reformó la Constitución. Artículo 122, apartado A, fracción 11ª. Aunque técnicamente, si ustedes leen el artículo 122 lo que tiene son bases, no fracciones. Pero bueno, échele, Pacote. Las relaciones de trabajo entre la Ciudad de México y sus trabajadores se regirán por la ley que expida la legislatura local con base en lo dispuesto por el artículo 123 de esta Constitución y sus leyes reglamentarias. De manera que, como ven, es el mismo criterio a propósito de esta reforma constitucional, es el mismo criterio que sigue el 116 fracción sexta y el 115 fracción octava segundo párrafo, que la legislatura local tiene facultades exclusivas para regular la relación de trabajo entre la Ciudad de México, asimilada a patrón, y sus trabajadores. El régimen transitorio de esta reforma establece que a partir de ¿cuándo? Decía que de junio de este año, es decir, deben estar por emitir la ley burocrática de la Ciudad de México. El chisme está, no lo tengo comprobado, pero el chisme está en que ¿quién será la autoridad competente? Piensan mandársela a Poder Judicial de la Ciudad de México, que sea la autoridad competente para dirimir las controversias laborales burocráticas. Esto me lo platicaron a nivel de chisme, yo ni siquiera he visto la iniciativa, pero todo parece indicar que por ahí va la cosa. Esto no es novedoso, ya hay otras entidades federativas que son competentes, sus tribunales superiores de justicia, para resolver
las controversias laborales burocráticas. Tal es el caso de Veracruz, tal es el caso de Durango, tal es el caso de Yucatán, de Chiapas, entre otros. De manera que pues no es así novedoso, ¿no? Bien. Destacado lo anterior, ¿qué hora es? Destacado lo anterior, entonces, el tema está, este es el dato característico. Tienen facultades exclusivas para regular la relación de trabajo, siguiendo el artículo 123 y sus disposiciones reglamentarias. Vean cómo no dijo ninguno de los dos apartados. De manera que, insisto, esto ya fue interpretación y la Corte dijo puede regularse siguiendo el apartado A, el apartado B o incluso de manera mixta. De manera que lo que interpretó la Corte es el artículo 123 es tu marco referente, pero puedes regularlo como te dé tu gana siguiendo este cuadrito. ¿Sale? Destacado lo anterior, entonces vamos a hacer un poquito de distribución de competencias y pues me vas a tener que invitar a echarme otro rollo, mi queridísimo Juan, para poderles hablar de trabajadores. A ver, bueno, aquí hay de dos sopas. Ahora sí que al gusto del cliente. Okay. ¿Les hablamos de distribución de competencias o quieren que hablemos de trabajadores de base y de confianza? Porque luego no saben por qué los trabajadores de base sí tienen estabilidad y los de confianza por qué no tienen estabilidad y luego te andan haciendo afirmaciones que no son de análisis constitucional, sino nomás son de puro sentimiento, ¿no? Es que ya la corrieron y mira, tan buena gente que era y ya la corrieron, nomás porque ganó otro partido político, ya me la corrieron. ¿Es deseable? ¿No es deseable? ¿Que sí? ¿Que no? ¿Qué prefieren? ¿Base y confianza? Ahora pues, dale pues, vamos con base y confianza. Luego invítame a hablarles de distribución de competencias porque es así, de lo más técnico y está bien bonito porque es así puro toque de bola y es análisis constitucional. Perfecto. A ver, me lo voy a tratar de echar pues a ver si sale en media hora, pero vamos a tratar. Acuérdense, a ver, vamos a recordar cómo se diseñó la ley burocrática y en qué México vivíamos. ¿En qué México vivíamos? En 1963. Vivíamos en un México gobernado todo por el mismo partido político. El presidente de la República, todos los gobernadores, todos los diputados, todos los senadores, toditos eran del mismo partido político. Recordarán que en el partido político emanado de la Revolución se dio un apoyo muy importante al movimiento sindical. Inclusive, hablando un poco del apartado A, pues uno de los 3 sectores del PRI era el sector obrero, que incluso era el sector más grande, ¿no? Y tuvieron, pues, gobernadores y legisladores, tuvo mucha fuerza el sector obrero. El movimiento sindical burócrata se adscribió a otro de los sectores del PRI, a la CNOP. Sin embargo, se le dio muchísimo apoyo. ¿Y por qué? Pues porque era una maquinaria bien buena para las elecciones. De manera entonces que el movimiento sindical fue fuertemente apoyado por el México de los 60s. Ese era el diseño de país en el que vivíamos. Ni digo que esté bien, ni digo que esté mal, nomás digo que así era, ¿no? De manera que si tú ves la ley burocrática, aquí nomás hay de 2 sopas. O eras trabajador de base o eras trabajador de confianza. En el México de los 60s, la idea es que hubiera más trabajadores de base y menos de confianza. Hoy, si tú ves, pues el mundo ya te cambió. Cada vez dan más plazas de base y menos de confianza. Pero en el México de los 60s, la idea es que los más fueran de base, los menos de confianza. De manera que como había más de base y menos de confianza, pues los que había que definir eran a los de confianza. Los que no fueran de confianza, pues en automático caían en de base. Artículo 4 de la ley burocrática, Pacote, porfa. Sí, señor. Los trabajadores se dividen en 2 grupos, de confianza y de base. Hay de 2 sopas nomás, de base y de confianza. Artículo 123, apartado B, fracción 14, Pacote, por favor. Dice, la ley establecerá los cargos que serán de confianza, quienes los desempeñen tendrán derecho a las medidas de protección al salario. Sí, señor. Y a las cuestiones vinculadas con la seguridad social. Ojo, espérenme, antes de que leas. Fíjense cómo está la redacción y ahorita les voy a decir qué dijo la Corte. Ojo con la redacción y ahorita vamos a ver cómo lo leyó la Corte.
La ley determinará los cargos que serán considerados de confianza. Las personas que los desempeñen disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social. Fíjate cómo dice, la ley establecerá los cargos que serán de confianza. Quienes los desempeñen tendrán derecho a las medidas de protección al salario y a las cuestiones vinculadas con la seguridad social. Pero fíjense que no dice solo tendrán derecho, ¿ya vieron que no dice? Dice tendrán derecho. La Corte lo ha leído como un solo tienen derecho. Ahorita vamos a ver. Pero ojo, la clave aquí está en que la Corte lo ha leído como un solo tienen derecho. Y la Constitución textualmente no dice eso. Lo que dice es tendrán derecho a las medidas de protección al salario y a las cuestiones vinculadas con la seguridad social. Entonces, la primera pregunta que se hizo fue, ¿qué ley? ¿Qué ley me va a decir quiénes son de base y quiénes son de confianza? Este es el criterio vigente que yo estoy seguro que va a cambiar, pero ahí les va como está hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, Poder Judicial de la Federación ha dicho, pues cualquier ley que tenga vinculación con el derecho burocrático, de manera muy particular, las leyes orgánicas de los tribunales, perdónenme, las leyes orgánicas de cada una de las dependencias, etcétera, o de cada uno de los poderes, ¿no? Si tú lees, por ejemplo, la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues te dice con claridad quiénes son de base y de confianza. Si tú lees la ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el artículo 74, te dice que todos son de confianza, etcétera. Si no estás en la ley específica, entonces entras en el catálogo del artículo 5 de la ley burocrática. ¿Por qué les digo que creo que va a desaparecer esto? Porque hay una contradicción de tesis, la 48 del 2016, ahorita a ver si me ayudas a buscarla, Pacote, bajo la ponencia de la ministra Luna Ramos, donde se analizó una norma municipal, ¿no? Y entonces lo que dijo la ministra Luna Ramos es, con independencia de lo que diga una norma municipal, que si eres de base, que si eres de confianza, lo que importa son las funciones que materialmente desempeñas. Ahí la tiene en el clip, consejero. Pues ahorita la busco. Si no, ahorita la busco. De manera que la interpretación pues va a cambiar a eso, ¿no? De hecho, la litis en los asuntos laborales burocráticos generalmente se centra en saber qué funciones son las que materialmente desempeñaba el trabajador para ver si es de base o de confianza, con independencia de lo que diga su nombramiento. Es decir, con independencia de lo que diga su nombramiento, esa era la regla. Lo importante, no te lo lleves quédate aquí. Lo importante era saber qué funciones desempeñaba. Pero fíjense, acá el cambio que dio la ministra es, no importa lo que diga una norma municipal, lo importante son las funciones que materialmente desempeñas. Por eso estoy seguro que la interpretación va a cambiar, ¿no? Bien, entonces, ¿qué ley? Decíamos, pues cualquiera que tenga vinculación con el derecho burocrático y de manera muy particular las leyes orgánicas, y si no entras en el catálogo de una ley orgánica, pues entonces el catálogo del artículo 5. Y aquí hay de varias sopas. La primera, alguien ayúdame, tú Vero, por favor, porque es la que te veo aquí enfrente, con el artículo 5 de la ley burocrática. Pero te voy a decir que vas a leer porque es un rosario inmenso. La primera regla es, por la persona a la que estés adscrito puede ser trabajador de confianza. ¿Cómo que por la persona a la que esté adscrito puede ser trabajador de confianza? Sí, mira, la plantilla de la Presidencia de la República son trabajadores de confianza con independencia de la función que hagan. Tú puedes ser el jardinero, puedes ser el chef, puedes ser el mesero, pero como estás adscrito a la Presidencia de la República, confianzota. ¿Sale? Los choferes, por ejemplo, de ministros, de magistrados, etcétera, pues es personal de confianza. Las secretarias particulares son personal de confianza, ¿no? Y tú podrás decir, oye, pero si yo solo soy la secretaria. Sí, pero eres la secretaria del titular de la Fiscalía General de la República. ¿Sabes la información que pasa por tus manos? ¿No? Bueno, artículo 5 de la ley burocrática, primer párrafo, por favor, primera fracción. Son trabajadores de confianza los que integran la planta de la Presidencia de la República y aquellos cuyo nombramiento o ejercicio requieran. Digamos, los que están en la plantilla de la Presidencia de la República. La persona a la que estén adscritos. Gracias, Pacote. Eso es una maravilla. Gracias, Pacote. A ver, hago un paréntesis y regreso contigo nomás para no dejar la idea perdida. Aquí está la contradicción de tesis 48 del 2016. Es la jurisprudencia 71/2016 de segunda sala. Con el rubro, trabajadores de confianza al servicio de los estados y de los municipios de la República Mexicana.
Para determinar si tienen esa categoría, es indispensable comprobar la naturaleza de las funciones que desarrollan, independientemente de que alguna disposición normativa les atribuya un cargo o función con ese carácter. ¿Ya vieron? Miren, les leo el texto para que les quede bien clarito. Dice: las leyes estatales que regulan las relaciones laborales entre los trabajadores y los titulares de las dependencias estatales y municipales describen diversos puestos y funciones a los que se les asigna la calidad de confianza. Sin embargo, si alguna ley, reglamento o cualquier otra disposición normativa de carácter general atribuye un cargo o función la calidad excepcional referida, es decir, confianza, ya me perdí. La calidad excepcional referida, como acontece en la mayor parte de las legislaciones laborales de los estados de la República, ello no es determinante para concluir que se trata de un trabajador de confianza, pues no debe perderse de vista que, al constituir una presunción que admite prueba en contrario y al ser aplicable sobre todo a los hechos jurídicos, debe encontrarse plenamente demostrado. Esto es lo relativo a las actividades desplegadas por el trabajador, pues sólo así el hecho presumido se tendrá por cierto, lo cual es coherente con el carácter protector de las leyes laborales. De manera que la interpretación que dio la Corte es, a ver, aquí lo importante son las funciones que materialmente desempeñas. Bien. Entonces, decíamos que el catálogo del artículo 5, ¿cuál es el registro? Ahí te va. Es 2011-993. Jurisprudencia 71/2016 de segunda sala. Entonces, decíamos que el artículo 5 de la ley burocrática establece un rosario inmenso. Ay. Haru, ven y ponme la presentación, porfa, en la otra computadora para enseñarles ahorita las modalidades del nombramiento. Donde dice definitivo, interino, por tiempo determinado, etcétera. De nada. El artículo 5 establece un catálogo inmenso. Primero, por la persona a la que estés adscrito. Segundo, por las funciones que materialmente desempeñas y establece un rosario bueno inmenso, pero lo puedes resumir en estas 4. Dirección, supervisión, fiscalización y control de bienes y valores. Siempre. ¿Sale? Si ustedes leen todo el artículo 5, todas las funciones las puedes resumir en esto. De manera que lo que hay que analizar en los asuntos laborales burocráticos, la litis generalmente se centra en las funciones que materialmente desempeñas, ¿no? Tú demandas la basificación y dices, yo soy trabajador de base, que me dieron un nombramiento de confianza, y ándale, ahorita lo vemos. Ahí déjalo ahí, ahorita se los explico. Ahí está. Ahorita lo vemos, ¿eh? Ni se claven en eso, lo voy a ver a detalle. Mejor síganme tantito en lo que les estoy diciendo. La competencia, la litis generalmente se limita o se centra en determinar las funciones que materialmente desempeñaba el trabajador. Es decir, te pueden demandar, ¿no? La basificación y te dicen, oye, yo tengo un nombramiento de confianza, pero en realidad mis funciones son de base. Pues la litis es desentrañar que las funciones que materialmente desempeñabas. Tú tendrás la carga de la prueba de decir, a ver, las funciones que yo desempeñaba son de base y la excepción que va a oponer el patrón es, no, las funciones son de confianza y tendrá que acreditarlas. O cuando te despiden, dices, no, pues es que yo fui ilegalmente cesado en los efectos de mi nombramiento porque no se siguió el procedimiento establecido en el artículo 46 bis de la ley burocrática, siendo que por mis funciones yo era trabajador de base y no de confianza, pues la litis otra vez es la misma, ¿no? De manera entonces que lo que hay que analizar son las funciones que materialmente desempeña el trabajador. Esa es la razón por la que los titulares luego se te enojan muchísimo, los jurídicos de las dependencias, porque no le entienden a esto. Y entonces le dan una chamba a un amigo, a quien sé quién, y se lo llevan a trabajar ahí a la dependencia. Y le dan, pensemos, una dirección de área. Y luego se enojan con él y lo ponen a sacar
sacar copias. Pues sacar copias no es una función de confianza, es una función de base. Si no le logran acreditar las funciones de confianza en el juicio, tú vas a tener que basificarlo. Y luego se te enojan, oye, no es posible, si es una persona que gana 30,000 pesos, no es posible que lo tenga sacando copias. A ver, ¿qué dice aquí? ¿En el gobierno qué? En el gobierno, porque el nombramiento le pusieron el código CF, ya, bueno, eso sí, para que veas, es un error. Es cierto que cuando le ponen el código CF, ya les dan como si fueran trabajadores de confianza. Sin embargo, lo cierto es que lo que hay que atender es a las razones netamente, a las cuestiones que materialmente desempeñan. Incluso, si tú vas, administrativamente se les considera del nivel 11 para abajo trabajadores de base y del nivel 11 para arriba se les considera trabajadores de confianza. Pero eso en un juicio no tiene nada que ver. En un juicio lo que tienes que analizar es materialmente las funciones que desempeñan. Destacado lo anterior, fíjense, incluso si ven las últimas fracciones del artículo 5, a los ministerios públicos todavía los trataban como trabajadores de confianza. Acuérdense que esta ley es de 1963. Hoy ya sabemos que los ministerios públicos los une con el Estado un vínculo administrativo. Y si ustedes ven, si ustedes se han preguntado, ¿por qué en Poder Judicial de la Federación los secretarios de tribunal colegiado que no se ganan 70,000 pesos o una cosa así, es decir, ganan una buena lana y son considerados mandos medios, ¿por qué es personal sindicalizado? ¿Algún día se han preguntado eso? La respuesta está aquí, en el artículo 5 de la ley burocrática. Vero, ayúdame con las últimas fracciones del artículo 5 de la ley burocrática, donde dice que los ministerios públicos son de confianza y que en Poder Judicial los secretarios de la Corte y en la Ciudad de México, los secretarios de las salas y del Pleno, por favor. Sí está por ahí, Vero, ya se me fue. Si no, ¿quién son la las tiene? fracción K y L. Échale, Pacote. El artículo 15 establece, son trabajadores de confianza. Artículo 5, ¿cuál 15? Perdón, artículo 5. Perdón, artículo 5 dice, los agentes del Ministerio Público Federal y del Distrito Federal, fracción L, los agentes de la Policía Judicial y los miembros de las policías preventivas. Y luego la de en Poder Judicial, es la última. Sí. En el Poder Judicial, los secretarios de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, los secretarios del Tribunal, Pleno y de Salas. ¿Ya vieron? La ley excluye a los secretarios de la Corte en Poder Judicial de la Federación y el Poder Judicial de la Ciudad de México, a los del Pleno y de las salas de ahí. Entonces, en 1960 ni siquiera existían los colegiados. Cuando los crearon, ¿soy o no? Bueno, cuando los crearon, pues el sindicato del Poder Judicial de la Federación ya no se dejó. Digo, aquí la ley dice que son de confianza los de la Corte, los de los colegiados, vengan, chepa acá. Y esa es la razón por la que los secretarios de tribunal colegiado todavía es personal sindicalizado. ¿Sale? Bueno, destacado lo anterior. ¿Cómo voy de tiempo? 15 minutos. Dejen ver si le meto velocidad. Destacado lo anterior, entonces ya sabemos que es por la persona a la que estás adscrito o por las funciones. Me voy a brincar esto de los tipos de nombramiento. Bueno, a ver, lo explico en 5 minutos. Hay 2 tipos de nombramiento, base y confianza, ¿no? Son los 2 únicos tipos de nombramiento. Ahora vamos a ver las modalidades del nombramiento. ¿Sale? O sea, si tú sacas copia, o sea, tienes un nombramiento de base. Lo que la gente le dice, la base es, ya me dieron la base, mi league. Lo que le dieron fue un nombramiento definitivo. Ojo con esto. ¿Cuáles son las modalidades del nombramiento? Definitivo. Es el que se da por tiempo indefinido para cubrir una plaza respecto de la que no existe titular. Es decir, tú desempeñas una plaza presupuestalmente prevista, absolutamente vacante, por más de 6 meses, es decir, 6 meses y un día, y te dan la definitividad en una plaza de base. ¿Sí me expliqué? Lo que tienes es un nombramiento definitivo. Cuando la gente te dice, ya me dieron mi base, mi league, lo que tienen es un nombramiento definitivo en un puesto de base. ¿Sí? ¿Me expliqué o no? Sí. Entonces, ¿cuándo se da? Cuando hay una plaza presupuestalmente prevista, absolutamente vacante,
que la desempeñes por más de 6 meses y un día, es decir, por más de 6 meses, es decir, cuando menos 6 meses y un día, y sin nota desfavorable. Interino. ¿Cuándo se da un nombramiento interino? Se da por un plazo de hasta por 6 meses para cubrir una vacante definitiva o temporal. ¿Por qué hasta por 6 meses? Porque si es para cubrir un nombramiento vacante, una plaza vacante, y la desempeñas más de 6 meses, te tienen que dar la definitividad. ¿Ya vieron? Y si te dan una plaza para ocuparla, una plaza que ya está ocupado un nombramiento temporal, te vuelves un nombramiento provisional. A ver, ¿qué dice aquí? Ante la falta de nombramiento, sí, claro, ante la falta de nombramiento definitivo, ¿existe el medio de defensa para exigirlo? Sí, claro, hay que demandarlo ante el tribunal. Ahí en la presentación que les voy a mandar está precisamente previsto esto. Y la jurisprudencia que sigue después de esto se analizó porque hacían trampa los titulares. Te daban un nombramiento por 5 meses y 3 semanas, ¿no? Y luego le cortaban 2 días y te volvían a nombrar, y así se le iban llevando para nunca darte la definitividad. Y entonces la Corte dijo, no, pues estás haciéndonos fraude a la ley. Ahí lo que hay que ver es la situación real. Lo cierto es que has estado en la función, ¿no? Entonces, ¿cuándo eres nombramiento provisional? Es el que se expide para cubrir una plaza temporal mayor a 6 meses, respecto de la cual sí existe titular. Les platico, cuando yo fui miembro del sindicato del Poder Judicial de la Federación, a mí me dieron una licencia sindical. Tenía mi base como secretario. De manera que yo fui comisionado al sindicato, y en mi lugar llegó otra persona. Y yo estuve 4 años de licencia sindical. Pero cuando yo regresé, materialmente lo desplacé, de manera que por más que esta persona estuvo en una plaza de base, como ya vimos que son los secretarios de Poder Judicial de la Federación, y estuvo 4 años, pues lo cierto es que cuando yo regresé, lo desplacé. ¿Por qué? Porque la plaza no estaba absolutamente vacante, de manera que nunca le hubieran podido dar la base, porque yo era el titular de esa plaza. ¿Sí quedó claro? Ok. Por tiempo fijo, bueno, pues lo dice muy facilito, ¿no? Pensamos que Yasmín García, que es la que tengo aquí enfrente, le dan una licencia por maternidad, se va 3 meses para que atienda esta situación, y nombran a Fernanda Méndez como secretaria del juzgado de distrito por esos 3 meses a propósito de la licencia de Yasmín. Bueno, pues es claro que el nombramiento está supeditado a una vigencia específica, y por obra determinada, pues también lo establece de manera categórica su propia nombramiento, ¿no? Te nombro director general del proyecto del nuevo aeropuerto, pues ya cuando no haya aeropuerto, pues ya que director general, ¿no? Adelante, por favor. Cambia la presentación. Nada más dale adelante. Esta, ya la están viendo aquí en pantalla. Esta, mi querido Dante, es la jurisprudencia que resuelve el caso que tú decías. Dice, aquí lo que hay que ver es la situación real en la que está el trabajador y no la denominación. Le pueden decir misa, pero lo que hay que ver es la situación real. Si te están haciendo trampa, que te rompen el nombramiento, te cortan el nombramiento, dejándote fuera del nombramiento 1 o 2 días, nomás para evitar darte la definitividad, pues lo que hay que analizar es la situación real. Quítale, por favor. Esta te la mando, Juan, y tú se las mandas, o está a disposición del que quiera, ¿eh? Sí, Destacado lo anterior, 10 minutos. Quiero proponer algo, a ver, no sé qué opine, porque lo que podremos hacer es que ahorita arme una nueva sesión y se las mande a todos por el chat para que inmediatamente se conecten, o terminando, si así lo tiene a bien todos los participantes, en este ciclo de conferencias agregar otra conferencia en donde se vea la parte 2 de esta charla, por ejemplo. Sí, lo que quieran. Muy bien, parte 2. Bueno, yo jalo con lo que quieran, ¿eh? Bueno, entonces una segunda conferencia para... Y si hay chance, nos metemos a muchísimo más detalle, porque ahorita ya le estoy metiendo mucha velocidad. Ok, y sí me gustaría hablarles de este tema de la distribución de competencias y de los trabajadores del servicio profesional de carrera, y si hay chance, ver cómo se tiene que levantar un acta, etc. Pero bueno, a ver, rapidito. Entonces, la ley dice, el artículo 123, apartado E, fracción 14, establece la ley, determinará los cargos que serán de confianza. Considero que es necesaria una parte 2, sí, yo también, Jesús Guillermo. Será necesario que lo planteemos con más detalle, yo encantado el día que me digan. Nomás les tengo que pedir una generosidad.
Yo Dígame. todos los días me reúno con el presidente del tribunal a las 6 de la tarde. Luego a las 7 de la noche es bien complicado para mí. Si puede ser, no sé, a las 4 de la tarde, una cosa así, yo se los agradezco mucho, o después de las 8. Perfecto. ¿No? De acuerdo. Entonces, en lo que estábamos. El artículo 123, por favor, vean su constitución. Apartado B, fracción 14, dice, la ley determinará los cargos que serán de confianza. Quienes los desempeñe tendrán derecho a las medidas de protección al salario y a las cuestiones vinculadas con la seguridad social. Vean que no dice solo. Eso no dice la Constitución, no lo dice, pero la Corte así lo ha leído. Una nueva integración de la Corte podrá leerlo de diferente manera. La interpretación que han dado hasta el día de hoy, es decir, el derecho vigente hoy, es que lo han leído como un solo tienen derecho, de manera que lo han entendido como una restricción de rango constitucional. ¿Cuál es la crítica académica aquí? Dicen, a ver, no, las restricciones constitucionales tienen que ser expresas, ¿no? Es decir, debió de haber dicho, no tienen derecho a esto, ¿no? Pero la Corte lo ha leído como una restricción de rango constitucional. Y entonces empezaron a plantear varias cosas, que la iba a hacer más de emoción, pero como ya se me acabó el tiempo, les voy a decir rapidito hasta la respuesta. Se empezó a plantear, oye, los trabajadores al servicio del estado de confianza, la falta de estabilidad en el empleo no viola normas convencionales. ¿Qué hacemos con el protocolo de San Salvador, el artículo 7, apartado D, que establece el derecho a la readmisión, lo que nosotros conocemos como reinstalación? ¿O no viola el nuevo modelo de constitucionalidad en materia de derechos humanos? Se empezaron a hacer estos planteamientos. ¿Qué resolvió la Corte? Les iba a preguntar que qué opinaban ustedes, pero mejor ya me voy a ir. ¿Y por qué hay casos de burócratas que reciben 2 remuneraciones? Fernanda Méndez, ahorita le explico cómo está el rollo. Pero, a ver, ahí va Fernanda, para que pudieran tener 2 trabajos, tendría que haber un dictamen de compatibilidad. Si no lo tienen, se está metiendo en una súper bronca, ¿eh? Invítenme luego a platicarles eso. Si tienes 2 chambas en el gobierno y no tienes un dictamen de compatibilidad, te vas a meter en la bronca de tu vida. Okay. A ver, es que me hicieron una pregunta aquí en el chat en privado, no sé si a los demás les salió. Sí. Decía, la Corte, ¿cómo lo leyó? Fíjense, esto es bien importante. Perdón por interrumpir, nada para decirles que a las 9 exactamente nos va a cerrar el Zoom. Entonces, para que no se espanten de que se fue. O sea, se va a cerrar y ya los vemos otro día, sino para dejar esto así en suspenso. Yo digo que si me lo permite, lo dejemos en suspenso. Me comprometo a que entre usted y yo nos pongamos de acuerdo de la fecha, terminando el ciclo o dentro del mismo. A ver, entonces, sí, lo que quieran, hombre. Yo soy bien facilote, lo que ustedes quieran. ¿Cómo está el rollo? Porque lo que quiero que reflexionen y que nos vamos a meter la próxima vez, pero quiero que me echen argumentos de abogado, porque siempre te dicen argumentos así del corazón, ¿sí o no? Es que estaba ahí doña Rosaura, y fíjate, entró hace 30 años y ya me la corrieron. E entró cuando estaba bien guapa y como ya está grande ya la corrieron. ¿Eso qué? ¿Dónde está el argumento de abogado ahí? ¿Sí o no te dicen eso? Vamos a ver si es deseable o no. Ustedes ven que yo con toda claridad les explico qué dice la Corte, cuál es la crítica académica. La crítica académica aquí respecto de la manera como ha leído la Corte esta fracción 14 es que la Corte lo ha leído como un solo tienen derecho, como si se tratara de una restricción constitucional. Y dicen, bueno, más bien le ha dado el nivel de restricción constitucional. Y la crítica académica es, oye, textualmente no dice solo, ¿eh? Y fíjense, ¿por qué son inoperantes los tratados internacionales cuando hay una restricción constitucional? En la jurisprudencia del Pleno 20/2014 ya se dijo, derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales constituyen constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, pero cuando en la Constitución haya una restricción, ojo como dijo la Corte, expresa, al ejercicio de aquellos se debe estar a lo establecido en el texto constitucional. Es decir, tú no puedes hacer valer un texto convencional en contra del texto expreso de la Constitución. ¿Sí me explico o no? Sí. Se califican de inoperantes tus argumentos. Miren qué dijo la Corte. Agravios inoperantes. Lo son aquellos que pretenden la desaplicación de una restricción
prohibición, limitación o excepción constitucional con apoyo en una disposición de carácter convencional. Si tú quieres hacer un argumento diciendo, oye, esa norma constitucional es inconvencional, pues te van a declarar inoperante el argumento. ¿Sale? Entonces, con esta base, la próxima vez, pues cuando quieras, tú me dices, cuando quieras, mañana, cuando quieras, le entramos a este mismo rollo para que no se queden en suspenso, porque sí me gustaría entrar a base y confianza, pero desde el punto de vista constitucional, y entonces que podamos discutir, que eso es lo bonito de esta parte que vamos a dar, si por el hecho de que cambie un partido político es deseable o no que se pueda cambiar a una persona, pero que veamos qué dicen que otras constituciones estatales. Perfecto. De manera entonces que ustedes me dicen, pues para cuando quieran, ¿no? Okay. Nomás, porfa, a las 7 realmente no puedo. O sea, ¿para qué los cito si ni voy a llegar ni nada? Entonces, o a las 4 o después de las 8, porfa, y encantado de la vida. Perfecto. O en la mañana. Pues entonces yo ya ahorita me pongo de acuerdo con ellos para que por correo electrónico al que les puse en el chat me escriban qué horario pueden, menos los del diplomado de laboral, ya que tenemos un grupo aparte en esta situación. Definimos la hora, ya sea de 4 a 6 o de 8 a 10, y ya se la comentamos al consejero para que podamos agendarlo. Muchas gracias, querido consejero. Oigan, y anoten estas preguntas. Esta está bien buena de María Elena López, ¿no? ¿Cuál? Que cuando habla del interinato. Y con mucho gusto, pero con mucho gusto le entramos a todas. Yo como Vicente Fernández, mientras sigan preguntando, sigo contestando. Perfecto. Pues muchas gracias. Perdón que pues el tiempo no dio lo suficiente, pero el derecho burocrático es sumamente técnico y yo lo que quería terminar es, después de ver el panorama del derecho burocrático, que pudiéramos analizar desde el punto de vista, así como abogados, este decreto presidencial que dice que voluntariamente se van a reducir el 25% y que no van a tener aguinaldo, para nomás como abogados que pudiéramos opinar sobre ese documento, no sin ninguna carga política, que si están ustedes de acuerdo, que si están en contra, así que nomás como abogados. Si hay oportunidad que lo podamos platicar en otra ocasión, estaré encantado. Muchas gracias a todos y pues estoy atento de lo que ustedes me digan. Muchas gracias, Gerardo. Un abrazo. Excelente noche. Maestra Verónica, buenas noches. Nos vemos en el 1 de julio con el maestro Alberto Ramírez García, y gracias a todos. Gracias. Y luego creo que por ahí vengo a hablarles de tecnologías, ¿no? Al uso del Servicio de la Justicia en la última conferencia. Exactamente. Ahí les voy a enseñar una locura que tenemos en el Estado de México, a ver qué tal jala. Les mando un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.